Bendiciones para todos los que nos acompañan a través de nuestra página de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Hoy los invitamos a que nos acompañen a través de esta transmisión. Estamos estudiando el libro de Bereshit. Hace 8 días dimos la instrucción de la introducción al libro de Bereshit. Los invito a que la revisen para poder que tomen desde lo que se empezó a enseñar, porque es que en la introducción se hablaron muchos puntos importantes. Entonces, ¿cómo estaba dividido también el libro de Bereshit? ¿En cuántas partes se podía como dividir para poderlo estudiar? Y hoy vamos a empezar con ese primer capítulo del libro de Bereshit. Y los invitamos a que nos acompañen para edificarnos los unos a los otros y podamos entender verdaderamente el plan perfecto de Dios. Hablábamos que Dios busca, es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es volver a buscar esa comunión con Él, o sea, que volvamos a hacer esa hat con Él. Y desde ahí parte absolutamente todo. Y eso es algo que el pueblo de Israel nunca ha querido con Dios, ¿sí? El pueblo nunca ha querido como volver a ese principio que Él mismo estableció para su pueblo. Hay un punto en Oseas que le dice al pueblo, dice que me voy hasta que mi pueblo acepte su culpa. Y el pueblo no ha querido ¿qué? Aceptar la culpa, porque el pueblo cree que está bien, el ser humano cree que está bien y que no le falta nada y que puede vivir sin Dios. Pero va a llegar un punto en el cual esto ya no va a ser así y ya no van a encontrar más salida, sino que la única salida es buscar de la presencia de Dios. Entonces, de ahí se deriva todo lo que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante. Hoy vamos a estudiar el libro de Bereshit, pero como les decía hace 8 días también, no lo vamos a tomar desde la palabra Bereshit como tal a profundidad, porque eso ya también lo sabemos, ¿sí? Hoy vamos a ver que desde el Bereshit está declarado el final, o sea, está el principio y el final de todas las cosas. Vamos a entender qué significa el Aleph y el Tab, el principio y el fin, supuestamente lo que hemos aprendido, pero hoy vamos a aprender algo mucho más importante de que a qué se refiere cuando Dios decía Aleph, Tab. ¿Listo? Entonces, Bereshit declarado o mirado en el fin desde el principio. Yahweh creó los cielos y la tierra bajo 3 principios de la Torá, como fundamento y pilar para un pueblo llamado Israel, que sería redimido por ¿quién? Por el Masías, por Yeshua HaMashiach. Entonces, eso tiene que estar claro. Hace 8 días hablábamos de que el Mashiach aún estaba antes de la creación del mundo. Y hoy vamos a profundizar también ese punto, porque hace 8 días era como una introducción que hicimos así por encima, aunque se revelaron muchas cosas, pero hoy vamos a entrar a profundidad el por qué. Y vemos que Yahweh lo que habla, lo cumple. ¿Mm? Porque Yahweh no es mentiroso. Porque muchas veces, anteriormente hablamos en una enseñanza sobre los esenios, y veíamos que los esenios eran los encargados de cuidar todos los rollos y de buscar también toda la revelación de Dios a través de la escritura, porque ellos eran levitas. Pero hubo un punto de la historia donde algunos se cansaron de esperar al Mesías y se salieron y empezaron a buscar o armar sus propias doctrinas. Entonces se salieron del plan de Dios y se empezaron a confundir. ¿Por qué? Porque simplemente se cansaron de esperar algo de lo que Dios ya había establecido. Nosotros no decidimos cuáles son los tiempos, ni cuál es el momento, sino Dios es el que sabe cuál es el tiempo y cuáles son los tiempos y los momentos en los cuales Él va a actuar. Entonces, todo esto nosotros debemos de qué hacer, de guardarlo para nosotros. Todas estas enseñanzas son las que nos llevan a entender verdaderamente cuál es el plan de nosotros y por qué nosotros estamos acá y por qué Dios siempre ha buscado que nosotros volvamos a esa hat. Hablábamos de la Bab, que fue quitada de la palabra generaciones,
¿sí? De la genealogía. Y la Bab aprendíamos que era lo que unía a Dios con el pueblo, ¿cierto? Y esa Bab fue quitada, o sea, el pueblo salió del huerto del Edén y se apartó de la presencia de Dios. Porque en el jardín del Edén, Adán andaba con Yahweh, ¿sí? Entonces, después de que se salió de ahí, fue quitada esa Bab, pero aún Dios, como ya tenía un plan desde el principio, algo que él decía, o sea, lo que sale de su boca, de la palabra creadora, que es el Mashiach, tenía que volver a restablecerlo. O había un plan para restablecer esa unión con su pueblo. Y veíamos que era en el verso de Ruth, ¿qué? 4:18. Ruth 4:18 fue donde volvió a aparecer esa Bab en el nombre o en la palabra generaciones. Y desde ahí empezó otra vez el plan perfecto de Dios para volverlos uno con Él. Y todo este plan Él lo ejecutó ¿a quién? ¿A través de quién? Del Mashiach, del Mesías. Porque el Mesías dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo eso tiene que estar muy claro en medio de un creyente, ¿sí? Si es verdaderamente pueblo de Dios. Si no, simplemente va a hacer caso omiso a lo que se está hablando en el día de hoy, a lo que estamos enseñando el día de hoy, y todo va a quedar igual y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar a ver un punto en el cual me llamaba mucho la atención y era de que cuando Dios habla, lo cumple en su debido tiempo, lo que hemos venido hablando ahorita. Y vamos a ver un ejemplo de eso que Dios habla y que lo cumple para que no se nos olvide. O sea, Dios nos muestra con su misma escritura de que lo que Él dice se cumple. Se le atraviese por el camino en que se le atraviese, lo cumple. Y Él permite todo lo que pasa en la Torá, todo lo que vemos que cuando el pueblo de Israel fue esclavizado, todo Dios lo permite. ¿Sí? Pero también permite que el pueblo sea sacado también de esa esclavitud. Y hoy vamos a poder entender también eso. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo en este momento con nosotros? ¿O qué hizo con nosotros? Nos está sacando, nos está sacando, ¿sí? Y Él puede usar al que quiera para sacar al pueblo de Israel del lugar donde está. Él puede usar al que quiera, ¿sí? Por eso hay un texto que también que dice que las riquezas de los impíos serán para los justos. Y uno dice, ¿cómo así? Pues, ¿cómo se mueve Dios? ¿Será que a él le queda difícil moverse de esa forma? ¿Mm? Pero muchas veces también el creyente está aquí con la mano así. ¿Y Dios? No lo veo. No, no, no. Padre, mándame ahí. ¿Mm? Entonces, todo Dios lo mueve a favor también de su pueblo, ¿sí? Aunque también permite, como lo permitió con Moisés, con el faraón, cuando dijo que él endureció el corazón del faraón, ¿sí? Entonces, él permitió y el mismo Yahweh, ¿qué hizo? Endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Sí, para su poder, para manifestar su poder. Y de que si ahí estaba demostrando que se le atravesara el que se le atravesara, él iba a cumplir lo que ya había establecido. Se le puede parar enfrente el que sea. En ese entonces, Faraón, porque le endureció el corazón. Pero aún así, el corazón endurecido lo hizo a un lado para que el pueblo saliera. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Isaías 42:8. ¿Qué nos dice Isaías 42:8? Y ahí vamos a entender de que por eso en la Torá hay un texto que nos dice un poquito aquí, un poquito allí, porque dice que todo no está en un lugar, en un solo lugar. La revelación no está en un solo lugar, sino que todo está, en toda la escritura está la revelación. Por eso Él nos lleva a unir o atar todos estos cabos para poder llegar a entender el principio de Dios y de lo que Él va a hacer con su pueblo. Dice la palabra, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿A qué se refiere con los tiempos antiguos? 42:8.
Lo que pasa, sí, Isaías 42:8. Lo que pasa es que esta versión es un poco diferente. Yahweh es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza Ok, a las culturas. ok. Ya miramos acá qué pasó ahí con ese texto. Y no, perdón, Isaías 41:2. ¿Quién incitaba a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio de Yahweh? ¿Quién le da la victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. ¿Y el 3? Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo el Adonai, el primero y el último, únicamente yo lo soy. Ok, ¿qué pudimos entender de esos versos? ¿Y de quién está hablando en esos versos? ¿De quiénes empecé hablando? De Ciro, correcto. Y vamos a entender por qué él estaba hablando de Ciro. ¿Para qué? Para ver, por eso decía, ¿quién es él? Que con su espada, ¿qué está haciendo? Pisotea reyes. Pisotea reyes. Y aquí dice que le hizo enseñorear de reyes, los entregó su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Ok, entonces, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces, todo este punto es de lo que Dios empezó a hacer desde el comienzo y que va a tener todo bajo control hasta el final. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Desde el oriente al ave se refiere a Ciro. Por eso empezó a decir, desde el oriente llamaré al ave. ¿A quién llamó? A Ciro. ¿Listo? Isaías 41:2 y 41:3, lo que acabo de leer mi esposa. Y a la velocidad y el poder de sus conquistas, lo importante es que Dios usará todas las herramientas que desee para llevar a cabo su propósito en la tierra. Entonces, ¿cómo así? ¿Y por qué vemos este punto? ¿Y por qué es tan importante ver algo de lo que Dios estableció y a quién estableció para poder traer libertad a un pueblo que estaba en esclavitud? En ese momento, ¿dónde estaba el pueblo? ¿En la esclavitud de qué nación? ¿De qué naciones? De Babilonia. ¿Sí? Y la labor que tenía que hacer Ciro era ir y darle libertad a ese pueblo que estaba en Babilonia, o sea, ir y conquistar Babilonia. ¿Listo? Vamos a leer Romanos 9, 14, 23, desde el 13, perdón. Dice, como dice la escritura, preferí a Jacob y no a Esaú. ¿Por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dio a Moisés, le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. ¿Sí ve que ahora nos pasamos y nos fuimos al Brit Hadashah para poder entender qué era lo que Dios nos quería hablar con lo que iba a hacer? Entonces, Él escoge y Él tiene compasión. ¿De quién? De quien Él quiera. Entonces, así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dirá, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío,
tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Sí vamos en el texto? La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos les eligió para vivir con él. De la tierra lejana al varón. Ese punto de la tierra lejana al varón del texto anterior se refería también a Ciro. Por eso él dice y nos aclara con este texto de que todo lo que él dice, él toma misericordia y él toma con lo que él quiere para poder ejecutar un plan en esta tierra. Entonces, no se nos haga extraño de que Dios en estos momentos tome a un gobernante a favor de su pueblo, ¿sí? O sea, tome una persona, porque Ciro, ¿quién era Ciro? Ahorita vamos a entender un poco más quién era Ciro y qué hacía Ciro. ¿Y por qué Ciro le dieron tantas, o se le dio como tanto poder sobre muchas naciones? Y vamos a poder entender que Dios fue quien lo llamó para conquistar a Babilonia y hacer volver a la tierra a un remanente de Israel al final del cautiverio de 70 años, un siglo y medio después de que Isaías escribiera esta profecía. Esa profecía está en Isaías 44:28 y 45:1. ¿Qué nos dice? El 44:28. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta, él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. ¿Listo? Y en 45:1, ¿qué nos dice? Esto le dice la Adonai a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder ante él. Los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca más volverá a cerrarse. Ok, tengan muy claro ese punto y ese aspecto que dice ahí. Abrirán las puertas de sus fortalezas. O sea, Ciro, Dios lo escogió ¿para qué? Para abrir las puertas de las fortalezas de esos reyes que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Listo? Según la escritura, Ciro el Grande, rey de Persia, era el monarca bajo el cual la cautividad babilónica se acabó. En el primer año de su reinado, es incitado por Dios para decretar que el templo en Jerusalén debía ser reconstruido y que los judíos que no desearan pudieran ingresar a su tierra. Yo hablé, yo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de alma, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Eclesiastés 1:9. Entonces, ahora vamos a ver quién era Ciro el Grande, para poder entender un poquito más el contexto de lo que estamos hablando. Todo lo que estamos hablando ahorita en esta primera parte es para poder entender de que Dios hace lo que Él ha dicho que hará. Y hay muchas partes en la Torá donde nos dice lo que iba a hacer mucho tiempo antes y que lo iba a ejecutar. Por eso el Bereshit nos dice todo lo que va a pasar al final. Si nosotros entendemos el Bereshit, entendemos el final de todo, porque lo enlazamos con la revelación. ¿Qué es la revelación? El libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque muchas veces uno dice el Apocalipsis, y cuando ustedes les dicen la palabra Apocalipsis, ¿ustedes cómo lo ven?
relacionamos con el final. Con el final, como algo catastrófico, como algo como con mucha destrucción. Cuando en el libro de Apocalipsis nos muestra la unión del esposo con su amada. Entonces no es destrucción. Es destrucción para el enemigo, pero no para el pueblo de Israel. Y eso tiene que estar muy claro. La revelación, el Aigalut, es lo que le da el plan y lo que se une con Bereshit, Apocalipsis, y se une. Entonces, uno es el comienzo, el otro es el fin también de todo. Pero desde el Bereshit nos enseña todo. Para poder entender el libro de las revelaciones, tenemos que entender perfectamente el libro de Bereshit. Eso tiene que estar claro. ¿Listo? ¿Quién es el rey Ciro? O llamado Ciro el Grande. Y ahorita vamos a ver una gematría. ¿Se acuerdan el texto que les dije que no lo perdieran de vista? ¿Cuál fue? Isaías 45, ¿qué? 1. 45:1. No lo perdamos de vista porque va a ser muy útil para lo que vamos a hablar ahorita. ¿Listo? ¿Quién es el rey Ciro o Ciro el Grande? El nombre Ciro no es familiar para nosotros, pero históricamente es conocido como el rey que fundó el imperio persa. El nombre del rey Ciro, quien extendió su territorio desde el sureste de Asia, hasta el este de Europa. Aparece unas 20 veces en las escrituras. ¿Por qué debemos saber sobre el rey Ciro? ¿Qué aprende de él? El rey Ciro parece haber llegado a su trono con sus propios esfuerzos y fundamentos, un imperio con sus fuerzas. Pero en realidad hay alguien que lo llevó a cabo esta historia y fue Dios el creador del mundo. Entonces, si nosotros no entendemos bien exactamente qué es lo que Dios nos está hablando acá, podemos ver de que Ciro, a través de sus propios méritos, fue que llegó a hacer todo lo que él hizo. Cuando ahorita vamos a ver también un texto en el cual nos dice que Dios usó a Ciro y le dio el poder para poder llegar a hacer todo lo que él hizo. El rey Ciro, digno del título del Ciro el Grande. Si alguien obtiene el calificativo de el Grande, debe de haber logrado algo gran, una obra gran y digna del título que es enormemente reconocido por muchas personas. El imperio persa, fundado por el rey Ciro, se conoce como el primer imperio de la historia occidental. Imperio no significa un solo país, sino más bien una gran nación que gobierna muchos pueblos y países. Por esta razón, el rey Ciro se le llama Ciro el Grande. El hecho de haber tratado de acoger las costumbres y religiones de los países conquistados como el primer emperador del imperio, añade el título de Ciro el Grande. Entonces, aquí vamos a ver un punto muy especial, de que Ciro era un gobernante de ¿quiénes? De los persas, pero aún los persas eran ¿qué? Eran gentiles, ¿sí? O sea, ¿cómo así? Dios utilizó un hombre que no era, sí, bueno, primero que todo eso, no era israelita, pero que estaba gobernando una nación llena de gentiles, ¿sí? Y esa nación llena de gentiles fue la que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Listo? Ciro el Grande cumplió las profecías de la Biblia. Vamos a ver una interesante historia de Ciro el Grande y Alejandro Magno. ¿Sí se acuerdan de Alejandro Magno? ¿Quién era Alejandro Magno? Un emperador romano. Un emperador romano. Pónganle mucha atención también a esto. Hay una interesante historia de Ciro el Grande y Alejandro Magno. Fue alrededor del año 330 antes del Mashiach, cuando Alejandro Magno conquistó a Persia. Él quemó la capital de Persia y del imperio y de inmediato corrió a la tumba de Ciro el Grande. ¿Qué hizo él cuando conquistó a Persia? Fue a la tumba de Ciro el Grande.
¿Usted por qué cree que eso se hacía? ¿O por qué creen que ellos hacían eso? Porque creían que habían derrotado al que era fuerte y entonces a él se le rendía. Exacto, entonces iba a decirle y se paraba allá en la tumba, mira, aquí estoy y te derroté. Pero había algo interesante ahí. Dice, él quemó la capital de Persia y de inmediato corrió a la tumba de Ciro el Grande y al hallar su lápida, la interpretó. Habían unos textos en esa lápida. El texto de la inscripción era el siguiente. Yo, el rey Ciro, una vez goberné el mundo, pero sé que un día esta tierra será ocupada por otro rey. Esperaba que viniera y lo aguardaba aquí tendido, pero usted, conquistador, algún día será conquistado. Establecí este país, por lo tanto, no tiene derecho a destruir mi tumba. Esa inscripción estaba ahí. O sea que Ciro sabía que iba a venir alguien más. ¿Por qué sabía eso? Porque ya la palabra estaba, ¿sí? Y Dios también ya lo había dicho. Al leer esto, Alejandro Magno descendió de su caballo, se quitó el abrigo, cubrió la tumba de Ciro con él y expresó su honra. ¿Qué pensó Alejandro Magno sobre el hecho de que la inscripción en la lápida indicaba de que Ciro el Grande ya sabía que otro conquistador llegaría a su tumba después de su muerte? Como sabía Ciro el Grande que su imperio iba a ser destruido y que aparecería otro conquistador. Ambos, Ciro el Grande y Alejandro Magno, habían comprendido que el mundo fue creado por el gran poder de Dios y que la historia seguía su curso por su increíble provincia. Ciro el Grande ya había encontrado su nombre en la profecía que el profeta Isaías escribió 170 años antes de su nacimiento. Ambos hacían relación de que todo lo que había era hecho por Dios. Pero aún así, cada uno se quería señorear y quería buscar sus propios beneficios donde él estaba. ¿Y qué era lo que quería hacer? Poder. Quería mucho poder. Todo lo que ellos querían era tener mucho poder. Las profecías que nunca quedan sin cumplirse. Isaías 45, 1, 3. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Esa palabra puertas, las vamos ahorita a poder, vamos a poder entender ese punto, qué es lo que hace Dios. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo, Yahweh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Dios profetizó el nombre de Ciro y lo que él debía hacer antes de que naciera. ¿Sí? O sea, en la Torá estaba escrito 170 años antes que él iba a nacer y lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. Iba a abrir una puerta. Ok. Qué sorprendido estuvo Ciro al leer todas estas cosas. ¿Sí ve? Él ya después se sentó y toda la profecía que había dicho Isaías supo que era con relación a él. Ciro pensó que había conquistado a Babilonia con su propio poder y esfuerzo, pero después de ver las profecías de la Torá, comprendió que Dios había permitido ganar grandes victorias, por lo tanto, Ciro hizo todas las cosas que tenía que hacer siguiendo los escritos en la Torá. Esdras 1:1-3, ¿qué nos dice? En el primer año de Ciro, rey de Persia, que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías. Despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué hizo él? ¿Ustedes qué creen que hizo Dios ahí?
en ese momento? ¿Cómo así que despertó? En ese momento fue que Dios le puso la Bab, una unión con él, para que él ejecutara todo lo que Dios tenía planeado o lo que ya había escrito durante mucho tiempo, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros su pueblo, sean Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifiquen la casa de Yahweh, Dios o Elohim de Israel, el cual está en Jerusalén. Entonces, hasta el mismo Edras estaba hablando en ese momento de quién? De algo que estaba ocurriendo en el primer año del rey Ciro. ¿Listo? Para que se cumpliera la palabra de Yahweh, dijo que él había ¿qué? Despertado el espíritu, ¿sí? O sea que a través del espíritu de Yahweh lo puso a él a hacer todo lo que él tenía que cumplir. Exacto. Tras comprender las profecías de las escrituras, aunque Ciro era rey de un reino de gentiles que no creían en Dios, dijo que Yahweh le había dado todos los reinos de la tierra, glorificó reiteradamente a Dios, diciendo que el Dios de Israel era el verdadero Dios y liberó sin costo a los israelitas que eran esclavos en Babilonia. ¿Sí ve todo lo que pasó ahí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Vimos una historia de algo que ya sucedió, de algo que Dios ya había dicho y que se tuvo su cumplimiento 170 años después de haber sido escrito. ¿Sí? Entonces, acá hay un texto que no se nos puede olvidar. Primera de Tesalonicenses 5:20. ¿Qué nos dice? Primera de Tesalonicenses 5:20. No menosprecies las profecías. No menosprecie las profecías. ¿Qué dice otra versión? No se burlen de las profecías. No se burlen de las profecías. ¿Qué son las profecías? Ok, ¿qué dicen las otras versiones? No menosprecies ¿qué? Las profecías. Ahora vamos a leerlo en esta versión Kadosh. No menosprecien los mensajes inspirados. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ¿qué nosotros hacemos? Pasamos la palabra y menospreciamos lo que Yahweh estableció desde el inicio para el fin. ¿La profecía qué es? Lo que está por venir. O sea, es como la predicción de algo de lo que va a pasar a futuro. Lo que hizo Isaías con el rey Ciro. Por eso, en ese momento no menospreció la profecía porque todo lo que estaba escrito en esa profecía se cumplió tal cual como Dios ya lo había establecido. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vamos a entrar a ver un poco más a profundidad por qué Dios escogió a rey Ciro y qué significa el Ciro, ¿sí? ¿Qué significa Ciro en hebreo? ¿Mm? Entonces, aquí hay un punto muy especial y es de que Ciro en hebreo es Koresh, K-O-R-E-S-H, Koresh. ¿Listo? Ciro en hebreo es Koresh, K-O-R-E-S-H. ¿Listo? Y vamos a desglosar esa palabra Ciro o Koresh. ¿Se acuerdan el texto que les dije que tuvieran en cuenta? Isaías 45:1. 45:1. ¿Y la palabra clave era? No, puertas. ¿Qué dice antes de puertas? Abrir. Abrir Puerta. puertas. ¿Listo? Entonces, la palabra Koresh
que es Ciro, está compuesta por Kaf, Bab, Resh y Shin. ¿Listo? ¿Ah? Kaf, Bab, Resh y Shin. Kaf con un valor numérico de 20, Bab con un valor numérico de 6, Resh con un valor numérico de 200 y Shin con un valor numérico de 300. Si nosotros nos ponemos a desglosar cada una de esas letras, vamos a llegar a un significado mucho más profundo. Pero hoy simplemente vamos a hacer una gematría más sencilla. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, ¿qué nos da? 526. 526. Y si lo seguimos simplificando, ¿qué nos da? 13. 13. Y si lo seguimos, llegamos al número 4. La letra número 4 del alefato es la Dalet. ¿Sí? Su valor numérico es 4. ¿Pero qué significa la Dalet? Qué coincidencia, ¿no? Que la Dalet significa puerta. ¿Sí? Tanto de entrada como de salida. En este momento, Ciro o Koresh en hebreo estaba abriendo una puerta para la salida. Pero también esa Dalet significa pobre, vagabundo o débil. Entonces, abrió una puerta ¿para qué? Para salir. Para que salieran aquellos que estaban como pobres de espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿sí ves lo tan importante de la labor que estaba haciendo Ciro? Y lo importante de esa Bab que aparece en el nombre de Ciro. Esa Bab era la que estaba uniendo en ese momento, mientras él estaba siendo usado por Dios para liberar al pueblo, tenía esa Bab. Tenía esa unión con Dios, porque Dios le estaba ordenando todo lo que él tenía que hacer. Si estamos entendiendo todo el contexto de lo que estamos hablando. Listo. Entonces, viendo todo ese contexto que miramos ahorita y esa historia, la historia nos hace no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Estos eran unos ejemplos en las escrituras para entender lo que sigue ahora sí, para entrar en el punto del Bereshit. ¿Por qué es importante poder tener esto claro? ¿Y por qué dimos ese pequeño inicio del primer capítulo? Para poder entender lo que hemos venido hablando. Que lo que estuvo en ese momento se estableció para el resto de la historia del pueblo de Israel. Por eso es tan importante, volvemos otra vez a conocer el libro de Génesis, el Bereshit, el comienzo. Ahora sí vamos a empezar con Génesis 1.1. ¿Qué nos dice Génesis 1.1? En el principio Yahweh creó los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Entonces, aquí es donde necesito que también pongan mucha atención a este aspecto del cual nosotros vamos a ver. De que así como con Ciro abrió una puerta, durante todo el plan perfecto y profético de Dios, Dios lo que está abriendo es puertas, ¿sí? Está abriendo puertas para que su pueblo salga de esa esclavitud. En este entonces, ¿Dios qué está haciendo? Y es algo que el ser humano o los que están en el caminar con Dios no han querido entenderlo, de que Dios abrió una puerta para salir de la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué hace una ciudad? ¿Qué mantiene la ciudad en una persona? ¿Qué hace la ciudad en una persona? La esclaviza, la oprime, la deja pensar, No, no deja pensar. porque está como en un sistema ahí. Está en un sistema del enemigo
que lo que el enemigo está haciendo es manipulándonos. Es correcto. Nos está cogiendo como marionetas y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Uno ve un semáforo y usted paró cuando está en rojo, andó cuando está en verde y todo lo está manipulando, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios, hay que entender el plan perfecto porque Dios está abriendo puertas para que nosotros salgamos. Pero como son muchos, hay una terquedad, pero esa terquedad viene porque verdaderamente no han entendido el plan perfecto de Dios, pues sigue estando donde le gusta estar, estando oprimido. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después cuando iban por el camino, se fueron en contra de Moisés y le dijeron, más bien nos hubiéramos quedado allá que había carne. Y esa carne eran los deseos que ellos tenían de la carne. No era, no es que allá habían vacas para comer, no. Sino que allá habían los deseos, lo que ellos querían, los deseos carnales, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante poder entender las escrituras desde el Bereshit, desde el comienzo, desde el principio. Entonces, en el principio la Torá comienza con la famosa palabra en el principio, ¿sí? La tierra estaba desordenada. Pero esta, de hecho, es una traducción incorrecta al español. El significado original del hebreo es mucho más interesante. La primera palabra de la Torá es Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. ¿Listo? Eso es en hebreo. Es Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. ¿Qué significa? ¿Qué significa? O la cual significa en el encabezado. O sea, la palabra Bereshit significa en el encabezado. Y ya vamos a entender por qué. La raíz de este término es la palabra Rosh, que significa cabeza. Si nosotros nos dicen en el encabezado, ¿a qué nos lleva? Que está haciendo un documento y que puso un encabezado. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra, vamos a entender que Rosh, ¿sí? Significa cabeza. ¿Listo? La cabeza no es solo la parte superior del cuerpo, es el asiento del intelecto. Por lo tanto, el núcleo de la identidad humana. ¿Dónde está la identidad humana? Como dicen por acá, por estas tierras, ¿las tienen las patas? ¿En dónde? En la cabeza. En la cabeza, en mi mente, ¿sí? Por eso ahí está la identidad de todo lo que yo soy. ¿Listo? Exacto. Por eso el sumo sacerdote, cuando le pusieron la mitra, en la mitra iba algo, unas inscripciones acá en una plaqueta de oro, que decía santidad a Yahweh, porque todo estaba acá. Y eso ya lo hemos aprendido hace un tiempo atrás. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Listo. El mensaje de la Torá es que la creación de Elohim, del cielo y la tierra, es un proceso inteligente e intencional, no un error aleatorio. Eso quiere decir la palabra Bereshit, ¿sí? Que la creación de Elohim, del cielo y la tierra, no fue algo o no fue un error, sino fue algo que se planeó desde mucho tiempo antes. O sea, es que la creación de Elohim del cielo y la tierra es un proceso inteligente e intencional, no un error aleatorio. Si no tenemos mente hebrea, si no tenemos la mente verdaderamente bajo el contexto hebreo, no vamos a poder entender muchas cosas de las cuales vamos a estudiar en el libro de Bereshit.
Por eso les quería también, y al comienzo hicimos ese desglose de la palabra Ciro. Y eso es tener una mente hebrea, que cada nombre tiene un significado profundo, de lo cual Dios utiliza para dar fin a algo. O sea, Dios estableció algo ya con inteligencia para llegar a un final. Y después dice, creó Yahweh los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre el abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí vamos a ver Juan 1, 3, perdón, Juan 1, 1 al 3. ¿Qué nos dice? Y léamelo en esas versiones que tienen y ya vamos a mirar verdaderamente cómo es la verdadera traducción de ese texto. Juan 1, 1, 3. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Yahweh y la palabra era Yahweh. El que es hasta el 3. Hasta el 3. El que es la palabra existía en el principio con Yahweh. Yahweh creó todas las cosas por medio de él. Y nada fue creado sin él. Ok. Entonces vemos, en el principio, ¿sí es? Otra vez vuelve, en el Bereshit, ¿sí? Les voy a leer la traducción de ese texto. En el principio Bereshit era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Este era en el principio, o Bereshit, con Yahweh. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que se hizo, nada ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos, y él lo fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pudimos entender mucho más a profundidad ese texto, que no es simplemente porque hay algo que está dentro de ese contexto, y era el plan perfecto de Dios con el Mashiach en este mundo. Por eso dice que el Mashiach vino a este mundo y vino a los suyos, y los suyos no le reconocieron, ¿sí? No pudieron entender la verdad. Entonces tuvo que buscar un plan, aunque él ya lo sabía, y tuvo que buscar un plan para que aquellos que verdaderamente le quisieran reconocer fueran llamados hijos, ¿sí? En este momento, él nos buscó a nosotros, porque nosotros por iniciativa no lo buscamos a él. Él nos buscó a nosotros y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Somos llamados hijos, ¿sí? Dice que no de sangre ni de carne, sino de Dios. Entonces, toda la voluntad de Dios es como si estuviera diciendo que toda la voluntad de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y ese fue nuestro Mashiach. Yahweh creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Fue esa misma palabra la que fue enviada desde el principio en forma de hombre en la persona de Yeshua. ¿Sí? Lo podemos comprender. O sea, que algo que se había establecido desde antes de la fundación del mundo, vino y dio a luz cuando se estaba haciendo. Por eso ahorita vamos a ver también el texto. Bueno, vamos a volver acá atrás.
Cuando dice que se creó la luz y separó la luz de las tinieblas, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en ese momento, ¿quién era la luz? Yeshua era la luz, ¿sí? Y eso tiene que estar claro. Pero él lo trajo y dice que lo hizo carne, ¿cuántos años después? 6.000. ¿Cuántos años? Después de la salida de Adán del huerto del Edén, 4.000 años. 4.000 años, ¿sí? Y más adelante ya, bueno, eso yo creo que la vamos a ver la próxima enseñanza. Vamos a ver qué significa cada día de la creación, porque cada día de la creación es un punto importante y son etapas del ser humano durante la salida del huerto del Edén hasta que lleguemos al final. Y vamos a ver y vamos a saber en qué día estamos. ¿Mm? Porque aquí esta palabra que estaba aquí anteriormente, que yo le leía y dice que el espíritu de Yahweh se movía sobre el abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y quién era el espíritu de Yahweh? Pues era el mismo Mashiach, ¿Mm? Que él se movía. Y hay un texto en Marcos que dice que el Mashiach caminaba sobre las aguas. ¿Mm? Y después de eso, le dijo a Pedro, lanza la red. Eso fue, después yo les hago bien la unión de todos estos textos para poder entender en qué momento estamos nosotros y qué significan los peces. ¿Listo? Para que no queden por ahí volando. La palabra de Yahweh es Yeshua. Dice que por él y en él fueron creadas todas las cosas. ¿Listo? Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y la palabra es Yeshua. En su palabra está la vida. Y la palabra es Yeshua. Él es la luz verdadera que resplandece sobre las tinieblas. Yeshua es la luz del mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos referencia de dos letras que tienen un significado especial. Y es el Aleph y el Tab. ¿Qué significa ese Aleph y ese Tab? De lo que nosotros hemos aprendido. La eternidad. Aleph y Tab. No Dalet, sino Aleph y Tab. ¿Aleph es qué? Casi siempre lo relacionamos con el principio y el fin. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar y vamos a ver cómo las podemos interpretar. La Aleph, ¿sí? Todo lo conocemos en el hebreo moderno, que parece como una especie de N, una N con un... Y en el palehebreo es una cabeza de buey. La Aleph significa cabeza o jefe. ¿Listo? Y la Tab en el palehebreo es como una cruz. ¿Sí? Como un madero. Ya les voy a mostrar acá. La Tab. La Tab. ¿Listo? Palehebreo y en el hebreo moderno. Y está la Aleph en el hebreo moderno y en el palehebreo, que es una cabeza de buey. Listo. La letra Tab significa pacto, señal o sello. Ahora, con esos dos significados, ¿qué podemos entender? Cada uno. Una de esas dos palabras. Es el encabezamiento de todo el pacto. Que desde el principio el Padre nos entregó un pacto y una señal y un sello que representa a Yeshua y el sello es Ruach a través de Yeshua.
Rueda de Yahweh. Ok. ¿Qué más? ¿Quién da más? Y ahí es también como lo que nos has venido enseñando de Desde el Serejá. principio, Dios Porque Ujú. si desde el principio el verbo Yeshua era con Yahweh, era un ejat, y él quiere que nosotros seamos ese ejat, porque si es el sello, la señal, ¿sí? Pues también nosotros somos ese ejat, ahí también está hablando como ese ejat, Ok. Sí. el unir las dos. Ujú. Sí, tiene relación. Entonces, dice, por lo tanto, Aleph significa cabeza o jefe, la Tab significa pacto, señal o sello. ¿Entre quién? Entre Yahweh y el hombre, ¿sí? O sea, eso significa una señal, un pacto entre Yahweh y el hombre, ¿sí? Para que lo podamos entender de esa forma correcta. Dice, Bereshit bara Elohim Aleph Tab Hashamaim, Aleph Tab Haarest. Es el texto correcto. Entonces, si nosotros lo complementamos, ¿qué dice en el texto principal de Bereshit 1:1? En el principio. Dice, en el principio, ¿qué? Dios creó el cielo y la tierra. En el principio Elohim, Hizo una señal de pacto. Entre Yahweh Aleph Tab, Shamaín, Aleph Tab, Haarest. y pacto con el cielo. Hizo un pacto, ¿sí? Cielo y tierra. ¿Para quién? Para el hombre. Para que nosotros nos uniéramos a él, ¿sí? Por eso dice, Bereshit bara Elohim, Aleph Tab, ¿sí? Shamaín, o sea, pacto entre el hombre, o sea, el hombre entre los Shamaín, entre el cielo y la tierra. En el hebreo la conjugación Aleph Tab da énfasis a un prefijo y un significado completo o perfección. Entonces, el Aleph Tab, ¿qué significa? Algo que es completo o una perfección. O sea que él iba a ser la perfección entre el cielo y la tierra. ¿Y quién habita entre el cielo y la tierra? Nosotros también habitamos dentro de ese lugar. Cielo, tierra. ¿Quiénes están? Nosotros. Nosotros. O sea, es que ese plan es tan perfecto de que aún también entre los cielos y la tierra iba a ser algo también que es la Shekinah, o que iba a estar también la Shekinah, que es también llamada como Aleph Tab. ¿En dónde? En Hebreos 1, 2, 3, que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo del Bereshit, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre de ellos. Hebreos 1, 2, 3. ¿Listo? Apocalipsis 1, 10 y 21, 6. Yeshua dijo a Juan, yo soy el Aleph y el Tab, significa completo o perfección. En ese momento, ¿qué le estaba diciendo? ¿Que él era quién? Yo soy la perfección, ¿sí? Por eso le digo, Apocalipsis 1, 10 y 21, 6, Yeshua le dice a Juan, yo soy el Aleph y el Tab, que significa que le está diciendo, yo soy la perfección. Yeshua es la palabra de Yahweh, por eso él es el Aleph y el Tab, la primera y la última palabra del Eterno. Primera de Corintios 8, 6, ¿qué nos dice? Busquémosla ya, ayúdamela a buscar. Y Efesios 3, 9. Colosenses 1, 16, 17.
Primera de Corintios 8:6 dice, pero para nosotros hay un Elohim, el Abba por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Adón Yeshua, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Sí pudimos entender? Primera de Corintios 8:6. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo ese texto? Dice que para nosotros, ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. ¿Hay qué? Hay un Elohim, el Padre por quien todas las cosas fueron creadas, el Abba, por quien todas las cosas fueron creadas, y, y para quien vivimos. Y hay un Adón, Yeshua, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. O sea, ¿qué está separando? ¿Qué estamos mirando aquí? ¿Qué hizo Elohim? ¿Para quién vivimos? Para Yahweh. ¿Por medio de quién vivimos? Por medio de Yeshua. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ese texto. Efesios 3:9. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Yahweh, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo, desde el Bereshit. ¿Quién fue elegido? Para explicarles a todos el misterioso plan de Yahweh, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo, desde el Bereshit. Cuando vino Yeshua, ¿qué hizo? O sea que Yeshua también pasaría a ser como señal de pacto entre Yahweh y Sí, nosotros. sí, claro, es correcto. Entonces, ¿qué hizo Yeshua en ese momento? A través del Mashiach y el Ruach HaKodesh se empezaron a revelar todas las cosas que estaban ocultas desde el principio, ¿sí? Desde antes de la fundación, porque el mismo Mashiach estaba en el plan creador de Yahweh. ¿Mm? Sí, pues sí podemos entender la profundidad de todo esto. Colosenses 1, 16, 17. ¿Qué nos dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ok, acá hay un punto y es en el cual yo les decía que muchas veces nosotros vemos a Dios como algo muy pequeño, ¿sí? Y cuando llega ese texto de Colosenses, dice que por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos. No está diciendo lo que hay en el cielo, sino lo que hay en los cielos. Y nos está diciendo de que hay más de un cielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fueron creadas? Todas las cosas. Y aquí hay una lista de esas cosas de las cuales fueron creadas, para que podamos abrir un poco más el entendimiento de la grandeza de nuestro Creador. Entonces, cuando dice que por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, entonces en los cielos, ¿qué hay? Depende del cielo. Lugares, ¿Pajaritos? lugares No, hay celestiales. potestades, hay Depende del cielo. Reinos, tronos, reinos, gobiernos, hay también otros reinos. Estrellas, dimensiones. potestades, dominios. Correcto. Entonces, hay dimensiones, vayan escribiendo, dimensiones, portales, hoyos negros. Al pensar en cómo está constituido el universo, hace falta tener claro que su estructura es única. De hecho, existen grandes diferencias, como muestran estos 9 tipos. Entonces, primer tipo, las galaxias. Están compuestas, estas pueden ser muy diferentes entre sí y se dividen entre elípticas, lenticulares, espirales e irregulares. Agrupan gas, polvo, estrellas y materia oscura. Muchas de las galaxias tienen un agujero negro en su centro.
Estrellas. Segundo, una estrella es una gran masa de gases concentrado, helio e hidrógeno, principalmente tiene luz propia. Las supernovas son las que más luz tienen. Tercera, los planetas. Los planetas giran alrededor de una estrella, están atrapados dentro de su campo de gravedad. Satélites. Giran alrededor de un planeta, la Luna, el satélite de la Tierra. ¿Cuántas vamos? ¿Cuatro? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. La Luna es un satélite. 5. Los sistemas de estrellas, planetas y demás cuerpos celestes que están dentro del mismo campo gravitatorio. Sexto, de estrellas. Sexto, cúmulos. Acumulación o agrupación de varias galaxias. Ya nosotros estando en medio de una agrupación de galaxias, somos diminutos. Es más, nos toca con microscopio y eso. Cúmulos, acumulación o agrupación de varias galaxias. La Vía Láctea forma parte del cúmulo conocido como grupo local, supercúmulos de galaxias, conjuntos de cúmulos de galaxias. O sea, si antes teníamos cúmulos que eran una agrupación de galaxias, ahora hay una agrupación de cúmulos. Son varios cúmulos dentro de un solo. Imagínense entonces ahí ya cómo nos vemos nosotros. Entonces, supercúmulos de galaxias, conjunto de cúmulos de galaxias. El grupo local forma parte del superior cúmulo de Virgo. Murallas son las últimas estructuras descubiertas. Están formadas por supercúmulos de galaxias. O sea, habían cúmulos, supercúmulos, ahora hay agrupación de supercúmulos, que son las murallas. No, todo hace parte de ahora ya de las murallas. Y en todas esas habrá vida. Y hay una que es la Gran Muralla de Hércules o Corona Boreal, un conjunto de galaxias unidas por la gravedad. Es la estructura más grande que se conoce actualmente. Vacío cósmico. Hace referencia al hecho de que el universo, ¿listo? Entonces, vacío cósmico. Hace referencia al hecho de que el universo es y está en su mayor parte vacío, con menos de un átomo por metro cúbico. A pesar de que en nuestro entorno, paradójicamente, hay quintillones de átomos por metro cúbico. Es más, ¿cuántos átomos lo componen a uno? Millones de átomos nos componen en nuestro cuerpo. Y dice que en el universo está vacío con menos de un átomo por metro cúbico. O sea, Dios ve al universo como un átomo. Y para nosotros el átomo es la parte más pequeña, ¿sí? Y así mira Dios el universo, su creación. Entonces Dios no es así de pequeñito como nos lo habían enseñado. Por eso no podemos ver su grandeza y su poder reflejado en la tierra. ¿Cómo es la tierra para Dios? Entonces, tal como lo entendemos, es realmente infinito en todos los sentidos, ¿no? O sea, Dios, ahí podemos ver con esta relación, podemos ver que Dios es infinito. ¿Mm? Que a nosotros no nos va a caber en nuestra mente de pollo poder conocer la grandeza de lo que es Dios. ¿Listo? Y aún esa grandeza del poder de Dios
y Él anhela que nosotros habitemos con Él, como Adán habitó. Por eso es un antropomorfismo de cuando dice que Adán caminaba con Él, ¿sí? No es como nosotros, ¿qué es caminar nosotros con alguien? Pues que alguien vaya aquí al lado, ¿sí? Porque la presencia de Dios estaba en ese momento, ¿sí? Y Él formaba uno con Dios. Pero mire hasta donde Dios también nos ha llevado. Hay un texto que dice que aún nosotros somos mayor que los ángeles. Porque los ángeles están para servirnos a nosotros. ¿Mm? Entonces, sí, ahí en eso no podemos, o sea, no podíamos entender la grandeza de Dios. Porque nosotros simplemente, sí, conocemos cuáles son los 9 planetas que hay en nuestro sistema solar. Y de ahí, y es que eso me lo enseñaron en tercero de primaria. Pero no que las galaxias, la agrupación de galaxias, la agrupación de galaxias. Y no vemos la grandeza de nuestro eterno. De ahí que todo lo que está fuera de esa distancia sea un inaccesible. Y para nuestro tiempo humano hay demonios guerreando con los ángeles de Yahweh. Entonces, en todo este vacío que hay en el segundo cielo, estamos en el primer cielo, que ese es el de la tierra. El segundo cielo es el universo. Y en el universo se están librando muchísimas batallas a diario de los ángeles de Dios, ¿sí? Los ángeles de Yahweh. ¿Con quiénes? Con los demonios. Con los demonios o el ejército de Satanás, que en algún momento también fueron ángeles de Dios, que por su desobediencia y por lo que se arrastró, y ahora viven en estos lugares. ¿Mm? Y las que hay en la tierra, ahí seguimos el mismo texto de quién, que estamos leyendo. Ok. Y las que hay en la tierra, nuestro planeta presenta la siguiente estructura. ¿Listo? La biosfera, parte habitable de la tierra. Es la parte habitable de la tierra. Consta de aire, tierra, ríos, lagos, océanos. ¿Listo? Hidrósfera, la parte líquida de la tierra. Aproximadamente las 3/4 partes de la atmósfera. Las 3/4 partes, perdón. Me comí una coma. ¿Cómo fue la? Biosfera y hidrosfera. La biosfera, la hidrósfera, que es la parte líquida de la tierra. Aproximadamente con 3/4 partes. La atmósfera, capa de gas que envuelve la tierra. Geósfera, interior de la tierra y su corteza terrestre. Entonces, ¿Biosfera qué? La geósfera. geósfera, la última, Corteza terrestre. es la parte interior de la tierra y su corteza terrestre. Entonces, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos. ¿Listo? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Las potestades son entidades angelicales que forman parte, junto a las denominaciones, a las dominaciones y a las virtudes de las jerarquías de las angelicales. ¿Listo? Las potestades permanecen en nuestro plano finito de realidad y se encargan de mantener el equilibrio cósmico, las leyes físicas. Se les ha dominado por ello custodios de las fronteras. En tanto, los vigilan los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué pudimos entender hasta ahí?
Porque uno dice, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Bueno, entonces mostremos un poco de todas las cosas. ¿Fueron poquitas? Fue muchísimo, ¿sí? Y lo que estableció él, ustedes van a ser los guardianes de acá, ustedes van a ser los guardianes de acá. Como lo que pasó cuando el hombre salió del jardín del Edén. ¿Y qué le puso a la puerta? Unos guardianes, ¿sí? Con espada de fuego, para que no pudieran tener acceso allá. Y así también puso y estableció guardianes. Y eso lo podemos entender cuando estudiamos el libro de Enoc. Cuando los ángeles le mostraron y les dijeron, y Enoc le preguntaba, ¿y qué es esto? Y decía, ese es el fin del abismo. Y allí está tales y tales y tales cosas. ¿Y qué es esto? Ese es el árbol del bien y del mal, de la vida. Y todo le mostraban, todos los ángeles le mostraban. O sea, los ángeles le mostraron todo. ¿Mm? Pero nosotros nos limitamos a que, no, si eso está aquí, usted sale de aquí del planeta Tierra, llega a la luna y mira para allá y ahí está. No, esto es algo infinito. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la Quejilá en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, Yahweh. Su palabra creadora, Yeshua, estuvo presente en cada acto de la creación. Proverbios 8, 22, 36. ¿Qué dice? 22, 36. Proverbios 8, 22, El 36. Eterno me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el 36. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas yo nací, antes de que la Adonai hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado, yo era su constante deleite y me alegraba siempre de su presencia. Qué feliz me puse con el mundo cuando él creó, cuando me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escuchen pues, todos los que siguen mis caminos son felices. Tremendo ese texto, ¿no? Y muchas veces nosotros cogemos y como que lo pasamos por alto y no vemos la grandeza que hay en ese texto. ¿Y de quién está hablando en ese texto? Del Mashiach, del mismo Mashiach está hablando en ese texto, ¿sí? Y dice un punto, ¿qué tan feliz se puso cuando qué? Cuando Dios creó la humanidad, al hombre. ¿Y qué dice al final? Vuélvelo a repetir. Qué feliz me puse con el mundo que él creó, cuando me alegré con la familia humana. Cuando me alegré con la familia. O sea, Yeshua se alegró con nosotros. ¿Qué más dice? Ahí al Y final. ahora, hijos míos, escuchen, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Ok. Entonces, ¿sí ve la importancia de lo que nos enseña el Bereshit? Y de lo que es en realidad el Bereshit? Y de lo que hizo el Bereshit? Y de lo que está haciendo el Bereshit? Y de lo que va a hacer el Bereshit. Dice, Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, terrenal, espiritual, fue engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fueren formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada.
No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. Aquí le llega cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. ¿Qué dice lo primero? En el principio, Bereshit 1:1, en el principio, ¿qué pasó? Cielo y la tierra. ¿Y qué está diciendo acá? Que aún él estaba antes de que se creara esto mismo que estaba diciendo en Bereshit. Para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día. ¿Cómo así su delicia de día en día? Que se hizo el día 1, que hizo el día 2. Por eso ahí era su delicia cada vez que él hacía su obra creadora. ¿Mm? Y dice que con él miraban todo lo que estaban haciendo y lo ordenaban. Y dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bendecidos son los que guardan mis caminos. Entended el consejo y sed sabio, y no menospreciéis, y no lo menospreciéis. Bendecido el hombre que me escucha. ¿Sí ve la importancia de unir ese texto? Porque está diciendo todo lo que era el Mashiach y todo lo que hizo el Mashiach. Y ahora, bendecidos son los que guardan mis caminos, mis mandamientos, ¿sí? Atended el consejo y sed sabio. ¿El consejo de quién? Del Padre, lo que fue establecido acá. Acá está el consejo. ¿Mm? Dice, velando a mis puertas cada día, aguardando, me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, para que ese tiempo era el santuario o templo, hoy somos nosotros velando su presencia. 1 Corintios 6:19, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Yahweh, mas al que peca contra mí, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué pudimos entender hasta ahí? Dice un texto, Isaías 46, ya los busco. Y aquí vamos a darle el fin a la enseñanza para lo que viene dentro de 8 días. 46, 9, 10. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Elohim. Yo soy el Elohim y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Eso todo lo que hablamos hoy, ¿quién lo deseó? El Eterno, ¿cierto? Todo. Lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿quién lo deseó? Ah, bueno. Entonces nosotros no estamos aquí porque sí. Entonces, les voy a dejar un abrebocas para lo que vamos a estudiar dentro de 8 días. Cada día de la creación esconde una clave de las enseñanzas de las Escrituras.
Si de acuerdo a la misma palabra de Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día, eso lo vemos en el Salmo 94 y segunda de Pedro 2:8. En el relato de la creación estamos frente a 7000 años del plan de redención final de Yahweh. El 7 significa completo, suficiente. Y por eso vamos a estudiar cada día de la creación y qué nos encierra cada día y qué etapa de toda la historia representa cada día de la creación y en qué etapa estamos. Y vamos a poder entender que hay un texto que dice que nosotros nos enseñorearíamos sobre las aguas, sobre los peces, y ese enseñorear era de que nosotros íbamos a tener la potestad sobre esos peces. Y esos peces tienen un significado muy importante. Los peces estaban ¿en dónde? En el mar. En el mar. ¿El mar significa qué? Las naciones. ¿Sí? El mar significa naciones. ¿Y los peces entonces qué significan? Las diferentes lenguas, hombres, culturas. Todos lo que hay alrededor. Ya vamos a hablar más adelante para allá. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la enseñanza. Dentro de 8 días vamos a poder entender un poco más de lo que Dios nos quiere y nos anhela enseñar en medio de estos capítulos de Bereshit. Que el Eterno les bendiga, un abrazo para todos y shalom, shalom.